Extraordinario. Revelan el oscuro secreto de un hijo que encierra a su padre sin comida por días. Luis, un joven arquitecto de 28 años, caminaba por las calles empedradas de su ciudad, envuelto en su mundo de estructuras y planos. Pero en su interior, la tormenta de emociones y conflictos no cesaba. En cada esquina veía la sombra de su padre, don Francisco, un hombre de principios inquebrantables, conocido por su carácter fuerte y su moral indiscutible. Luis había pasado años a la sombra de aquel patriarca, buscando la aprobación que siempre parecía esquiva, y ahora, mientras el vigor de su padre se desvanecía, la presión de ser el hijo perfecto lo aplastaba. Los ecos del orgullo familiar resonaban en la casa, pero empezaban a desvanecerse. Las conversaciones que antes eran llenas de determinación y crítica, ahora se convertían en murmullos ininteligibles, una pesadilla que cada día se apoderaba más de la mente de don Francisco. Luis sentía el peso del legado como un yugo insoportable. Su búsqueda de reconocimiento pronto se transformó en angustia. La admiración que antes le profesaba a su padre se torcía hacia el resentimiento. Las largas horas de trabajo, las volutas de planos extendidos sobre la mesa, parecían vacías ante la realidad de un padre que ya no lo reconocía, un padre que gemía de confusión en la soledad de su habitación. Una noche, invadido por una desesperación intolerable, Luis tomó una decisión que cambiaría todo. Lo convenció de que encerrarse en la habitación era lo mejor. Así lo protegería de un mundo del que no podía hacerle frente. Pero el silencio se volvió opresivo. La culpa empezaba a florecer en su pecho, como una mala hierba que no podía arrancar. María, su madre, una mujer llena de amor y compasión, notaba la tensión en el aire. Ella siempre supo que el vínculo entre padre e hijo era esencial, pero Luis parecía haber cruzado una línea peligrosa. Una tarde, mientras Luis estaba en su estudio, el sonido de pasos ligeros interrumpió sus pensamientos. Rosa, la mujer que había acompañado a su marido durante tantos años, entró con un aire de determinación. En su mirada había algo, una sospecha que la llevó hacia la habitación prohibida. Fue ahí donde descubrió lo impensable. Su esposo, el hombre que siempre había defendido, estaba al borde de un abismo, físicamente silentó, emocionalmente roto, días sin comida ni compañía. La angustia se apoderó de ella al darse cuenta de que su hijo había cruzado un límite que podría destruirlos. Luis, aún en su torre de egocentrismo, no podía sentir que en su afán de proteger a su padre, había desencadenado el caos en su familia. Cuando Rosa lo confrontó, se desató una tormenta de reproches y verdades a medias, y en medio de aquel enfrentamiento, don Francisco comenzó a murmurar retazos de un oscuro secreto, algo que había escondido por años. La revelación del hecho estremeció a Luis, sacudiendo los cimientos de su identidad. ¿Qué secreto guardaba su padre? ¿Cómo podría un hijo perfecto ser capaz de encerrar a su padre en el silencio y la oscuridad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de enfrentar a su padre, quien ya no era el hombre fuerte en quien siempre había confiado, lo apresaba. La imagen de un don Francisco frágil y vulnerable se mezclaba con la del hombre que había definido su vida. Luis se encontraba en un abismo de emociones, atrapado entre el deseo de redención y el miedo de perder su familia para siempre. Su corazón palpitaba con la incertidumbre de lo que estaba por venir, mientras la ciudad a su alrededor, ajena al caos interno, esperaba su próximo movimiento. La verdad aguardaba, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos.
La sombra del secreto murmurado por su padre se cernía sobre Luis como una nube oscura. Su mente daba vueltas en una espiral de dudas y preguntas sin respuesta. Había llegado al límite de su capacidad para lidiar con el peso de la culpa y el miedo. La revelación de su padre, aunque apenas discernible, se había convertido en un eco constante en su interior. ¿Qué había hecho Luis para merecer ese silencio? Más importante aún, ¿qué había hecho su padre para llegar a tal extremo de vulnerabilidad? Luis se sentó en su escritorio, rodeado de planos de proyectos que en su mente ya no eran el futuro brillante que habían sido una vez. Sus manos temblaban al intentar trazar líneas que no parecían tener sentido. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba atrapado en el retrato de su padre en la pared. Aquella imagen de un hombre fuerte y decidido ahora le resultaba ajena. Luchaba por recordar la voz que tantas veces había reverberado en su cabeza como un mantra. La verdad siempre prevalecerá. Pero, ¿qué verdad quedaba? Su conciencia comenzaba a revelársele como un adversario implacable. He fallado como hijo, pensó, y la opresión en su pecho se intensificó. Sabía que debía hacer algo, pero la esfera de protección que había construido para su padre se había convertido en su trampa. La idea de enfrentarlo, de abrir la puerta de esa habitación que tanto había temido, le producía terror. La incertidumbre de saber si aquel encuentro podría destripar aún más la ya fracturada relación lo mantenía en un estado constante de parálisis. Aquel día, en el estudio lleno de sombras, decidió que no podía continuar evitando la confrontación. La voz de su madre resonaba en su mente, instándolo a buscar la verdad. Luis, no puedes continuar con esto. Necesitas sacudirte esos miedos. Las palabras de María se sentían como un empujón terapéutico, impulsándolo hacia lo inevitable. Con cada paso en dirección al cuarto de su padre, la ansiedad acentuaba su ritmo cardíaco. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, pero él decidió que su búsqueda de respuestas iba a convertirse en su camino hacia la libertad. Al abrir la puerta, la escena que se encontraba ante él lo sacudió. Don Francisco, en un rincón, parecía un hombre totalmente diferente, derrotado, despojado de la dignidad que tanto había defendido. «Mamá, yo...» Luis tartamudeó, pero las palabras no le salieron de la boca. Su padre lo miró con ojos vidriosos y por primera vez vio más allá del resentimiento que había cultivado. En ese momento, comprendió que el secreto marchito de su padre era, en esencia, la historia de su vida, envuelta en luchas y sacrificios que él nunca había querido revelar. La lucha de su padre por mantenerse erguido había tenido un costo que Luis jamás había imaginado. «¿Por qué, papá? ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, un silencio que revelaba la distancia que había crecido entre ellos. Luis se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo era descubrir el secreto de su padre, sino también enfrentarse a sus propias decisiones, a su egoísmo disfrazado de protección. La pregunta ya no era solamente qué había guardado su padre, sino qué había guardado él de sí mismo durante todos esos años. Mientras la revelación se gestaba en el aire, un nuevo impulso comenzó a brotar dentro de Luis. La herida familiar que intentaba ignorar ahora clamaba por sanación. Pero las sombras de su historia estaban a punto de revelar algo aún más oscuro, algo que pondría a prueba no solo su vínculo con Don Francisco, sino su propia identidad. Había llegado el momento de descubrir no solo el secreto de su padre, sino también el propio. La verdad, si es que podía llamar así a lo que se avecinaba, estaba al borde de salir a la luz, y Luis no podía prever lo que sucedería a continuación. Luis se quedó inmóvil, sus pensamientos girando como un torbellino. La imagen de su padre, quebrantado y vulnerable, cultivaba una mezcla de compasión y confusión en su interior. La necesidad de entender era palpable, casi física. Sin embargo, en su mente resonaban ecos de desconfianza y resentimiento que hasta ese momento había creído justificados. Esta dualidad comenzaba a desmantelar su perspectiva antes sólida.
transformando lo que había asumido por verdadero en una niebla densa de preguntas. En la confrontación que había temido, sentía que se ponía a prueba su esencia misma. ¿Qué he hecho yo, realmente, para merecer este abismo entre nosotros? Se cuestionó, cada palabra dejando una estela de culpa a su paso. Con esa carga, Luis intentó recobrar la voz, los fragmentos de su ser enfrentándose al umbral del perdón. Era el momento de asumir la responsabilidad por su propia parte de la historia familiar, de desentrañar el hilo que los mantenía atados a sus propios fantasmas. «Papá», logró pronunciar, hallando en su voz una chispa de determinación. «Necesito entender. ¿Qué me has ocultado? No solo a mí, sino a ti mismo». Las palabras, aunque temerosas, vibraban con una firmeza inesperada, señalando la certeza que comenzaba a germinar en su interior. Don Francisco lo miró con sorpresa. El conflicto interno que había escondido se reflejaba en su rostro, pero esta vez la desesperanza fue sustituida por un leve destello de esperanza. Luis pudo notar que la resistencia se estaba desmoronando, revelando la vulnerabilidad del hombre que antes consideraba invulnerable. La comunicación ya no se trataba solo de palabras vacías, sino de un esfuerzo por desmantelar las murallas construidas a lo largo de los años. La conversación se tornó en un ejercicio de catarsis, donde ambos, padre e hijo, comenzaron a revelar sus secretos más profundos. Luis se permitió abrir su corazón, compartiendo su propia lucha con la culpa y la ansiedad que habían definido su vida hasta ese momento. «Siempre sentí que no podía fallarte, que debía ser perfecto para ti», confesó, mientras las sombras del pasado se evaporaban lentamente. «Nunca entendí que también tú tenías debilidades, que tu fortaleza no era constante. Solo quería que me vieras como digno de tu amor». Las palabras suaves y sinceras resonaron en el cuarto, atravesando el silencio como un hilo de luz. Luis se dio cuenta de que debía despojarse de las expectativas ajenas. Este proceso no solo implicaba abrirse a su padre, sino también a sí mismo, a la posibilidad de que, independientemente de cualquier revelación, podría reconstruir su vida en torno a la autenticidad. A medida que la conversación avanzaba, Luis empezó a vislumbrar nuevas posibilidades. La carga de la verdad parecía más ligera al ser compartida. Existía ahora un espacio para la redención, para un nuevo enfoque que podría liberar tanto a él como a su padre de los grilletes invisibles que habían arrastrado por tanto tiempo. Aún así, el peso del secreto permanecía en el aire, como una espina clavada en el corazón. Luis sentía que la auténtica prueba aún estaba por venir. Un destello de incertidumbre brilló en su mente. ¿Qué pasaría una vez que todo saliera a la luz? Las respuestas aún eran inciertas y, en su corazón, sabía que la lucha no había terminado. Con cada descubrimiento, el vínculo entre ellos se reforzaba. Pero Luis no podía ignorar la sensación de que la verdad completa podría ser más cruda de lo que jamás habían imaginado. La sensación de angustia y expectativa lo envolvía nuevamente. Finalmente, las palabras que todavía no se habían mencionado flotaban en el espacio que los separaba. Luis, con un hilo de ansiedad en la garganta, pronunció la frase que podría cambiarlo todo. «Papá, ¿qué es lo que realmente te detiene? ¿Qué fue lo que sucedió que nos dejó atrapados en esta prisión de silencio?» En ese instante, ambos supieron que el verdadero abismo estaba a punto de abrirse y no había forma de volver atrás. Las sombras comenzaron a moverse, llevando consigo la promesa de una verdad que podría arrasarlo todo. Luis sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra no pronunciada se acumulase en la habitación, aumentando la presión sobre sus pulmones. En su interior, una mezcla de temor y curiosidad vibraba con intensidad. Las preguntas que había evitado durante tanto tiempo ahora parecían la única salida viable para deshacer el nudo de resentimientos que los mantenía prisioneros. Don Francisco, alargando su mano hacia la mesa, se detuvo brevemente, su expresión reflejando una lucha interna.
La incertidumbre en su rostro parecía un espejo del desasosiego que Luis experimentaba. Al fin, su padre habló, la voz tiemblosa de un hombre que había cargado más de lo que podía soportar. Luis, ¿lo que me detiene? Su padre titubeó. Es el miedo. El miedo a que todo lo que he hecho, todas las decisiones tomadas, te afecten negativamente. Luis sintió como una parte de su propio miedo se vertía en las palabras de su padre, evidenciando un paralelismo inquietante. Mientras escuchaba, Luis recordó su propia inseguridad, la presión que sentía por ser el hijo perfecto, por no defraudar. Pero esa noche se dio cuenta de que el desencuentro no solo había sido su carga, sino también la de su padre. Esta intersección de miedos parecía iluminar un camino hacia la reconciliación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste compartirlo contigo?, replicó Luis, su voz apenas un susurro, pero impregnada de intensidad. La sinceridad desarmaba las expectativas que lo mantenían en un estado de lucha constante. Desde que eras pequeño siempre quise protegerte. Creía que cargando con el peso de mis fallas te liberaría. Pero, en realidad, te he encadenado a ellos, confesó don Francisco, dejando escapar un suspiro profundo que contenía una vida de arrepentimientos silenciosos. Luis asintió, entendiendo que había llegado el momento de despojarse del papel de víctima. Ya no se trataba solo de obtener respuestas, sino de mirar a su padre a través de un nuevo prisma. Un prisma que renunciaba a la idea del héroe y el villano para crear un espacio donde ambos pudieran ser humanos, con errores y temores. Con cada nueva revelación, una parte de Luis se liberaba. Empezó a cuestionar su propia visión de lo que significaba ser un hijo y un hombre. ¿Era realmente necesario buscar la perfección del molde impuesto por el miedo? Esta pregunta resonó en él como un eco que prometía una transformación significativa. La calma momentánea se transformó en un mar agitado en su mente. Ese camino hacia la comprensión presentaba incertidumbre, pero también una promesa de crecimiento. Luis supo que aceptar a su padre como persona, no solo como figura autoritaria, era parte de la sanación. En esa lucha por despojarse de los rencores, hallaba también su propio sentido de identidad. Sin embargo, mientras la conversación se adentraba en aguas más profundas, un nuevo temor se manifestaba en su interior. ¿Y si lo que descubrieran sobre el pasado de su padre era más doloroso de lo que habían imaginado? El corazón le palpitaba con fuerza al pensar en esa posibilidad. «Papá», le dijo, su voz firme aunque temblorosa, «estemos preparados para la verdad, por dura que sea. No quiero que más secretos nos separen». El desafío que se presentaba ante ellos era monumental, pero como nunca antes, Luis aceptaba el riesgo de abrir su corazón a lo desconocido. Era un momento decisivo en el que tanto él como su padre se encontraban en un cruce de caminos. Ambos estaban a un paso de desenterrar secretos que podrían cambiarlo todo. Sin embargo, el silencio envuelto en la incertidumbre parecía advertir que la revelación podría no ser la única consecuencia de sus palabras. Luis sintió como un escalofrío avanzaba por su columna vertebral. La verdad que habían estado evadiendo estaba a punto de liberarse, pero se preguntaba si estaban verdaderamente listos para enfrentarte. La posibilidad de que su relación fuera irremediablemente alterada pendía en el aire como una sombra amenazadora. Con una determinación nueva, Luis se preparó para el impacto que se avecinaba, consciente de que el viaje hacia la verdad podría ser tan liberador como devastador. ¿Podría la carga del pasado sostener el peso de su presente? Tenía la sensación de que su vida, hasta ahora marcada por la búsqueda de aprobación, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Pero a qué costa? La tensión en la habitación se potenció cuando Luis, con manos temblorosas, decidió acercarse aún más a su padre. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, marcando el compás de una nueva contienda. La revelación que ambos aguardaban flotaba en el aire, palpable y aterradora. «Papá», continuó Luis, su voz ya más firme, «hablemos de lo que realmente nos duele. No más silencios, no más evasivas». Su corazón palpitaba con fuerza porque sabía que, de ser sincero,
sería no solo un acto de valentía, sino una puerta abierta a toda una gama de emociones. En ese momento, al confrontar el miedo, recordaba las sombras de su infancia, esa postura defensiva que había cultivado para sobrevivir a las expectativas que él mismo había aceptado. Don Francisco lo miró con tristeza y asombro, y Luis sintió que el tiempo se detenía. La conexión que existía entre ellos era ondulante, como una cuerda tensa que amenazaba con romperse. «Lo que más temo», empezó su padre, «es que al revelarte mi pasado, no solo descubras mis debilidades, sino que lo consideres un ataque a tu propia identidad. He fallado como padre, sí, pero eso no define quién eres tú». Esas palabras, aunque dolorosas, se sentían como el primer paso en una sanación mutua. El aire entre ellos se volvía menos denso, más respirable. Luis se sentó, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía. En su mente se agolpaban las piezas de un rompecabezas, experiencias pasadas que ahora parecían encajar, todas relacionadas con los secretos y las verdades ocultas de su hogar. Sabía que cualquier revelación podría derrumbar la imagen que había construido de su padre. Sin embargo, no podía evitar sentir que era necesario. La autodeterminación emergió con fuerza. Estaba listo para reconstruir su vida sin los miedos heredados. «Puedo manejar la verdad, papá, pero necesito escucharla». Luis sintió que sus palabras eran un catalizador, un empujón a lo desconocido que anhelaba explorar. En su interior se comprometía a dejar atrás el miedo que no le pertenecía, asumiendo su derecho a conocer y procesar el dolor ajeno. Don Francisco tomó una respiración profunda, en apariencia preparándose para abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Cuando comenzó a hablar, sus palabras salieron cautelosas, pero firmes, como si cada frase estuviera pensada para desmantelar una muralla construida a base de secretos. El peso de sus acciones pasadas se sintió en cada sílaba, y Luis supo que este momento marcaría un punto de inflexión. «Hubo un tiempo», empezó su padre, y Den Luis sintió un nudo en el estómago. La apertura de ese capítulo oscuro y doloroso estaba a punto de sacudir los cimientos sobre los cuales había edificado su percepción familiar. La historia tomó giros inesperados, desgracias, decisiones erradas y la lucha por la supervivencia. Mientras su padre hablaba, Luis se vio envuelto en una maraña emocional. Cada revelación era como una pequeña explosión que resonaba en su conciencia. Las excusas que había escuchado durante años fueron reemplazadas por una cruda realidad. Su padre era un hombre quebrado que había tomado decisiones erradas en el contexto de su desesperación. Y fue en ese instante, al observar los matices de la vulnerabilidad de don Francisco, que Luis sintió que su propio resentimiento comenzaba a disolverse. ¿Podía realmente compadecerse de los fracasos de un hombre que había tratado de protegerlo de sus propias cicatrices? Esta pugna interna era abrumadora y liberadora, como un aire fresco que entraba en sus pulmones por primera vez. Mientras la conversación avanzaba y el clima emocional de la sala fluctuaba, Luis comprendió que la poderosa transformación que estaba experimentando bien podría ser el inicio de una nueva vida, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar y qué tipo de relación emergiría de esta vulnerabilidad compartida? «Papá, gracias por confiarme tu historia», dijo finalmente, sintiendo el peso aún presente, pero un peso que transmitía una nueva esperanza. Sin embargo, cuando pensó en las impresiones que esa revelación podría dejar en su vida, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Sería capaz de abrir su corazón y, sobre todo, de enfrentarse a las posibles repercusiones? Ahora que el pasado de su padre comenzaba a emerger, Luis supo que se hallaba en mitad de un torbellino emocional que podía cambiarlo todo. Con cada palabra que escuchaba, también se preguntaba si tendría el coraje necesario para enfrentar su propio pasado, especialmente si la verdad de su padre implicaba seres que amaba y secretos que jamás se había atrevido a mencionar. El verdadero desafío estaba lejos de resolverse. ¿Podría Luis integrar toda esa carga emocional sin desvanecerse en el proceso?
Lo que antes parecía solo la verdad estaba ahora dispuesto a desenredarse, y con él, un viaje hacia un profundo autoentendimiento lo aguardaba. El aire, ahora impregnado de una mezcla de vulnerabilidad y verdad, parecía cobrar vida propia. Luis se recostó en su silla, sintiendo el peso de la revelación del pasado de su padre aplastarlo junto a sus propias emociones. Las palabras de don Francisco resonaban en su mente, pero también lo empujaban a reflexionar sobre su propia existencia. ¿Cómo he llegado aquí?, se preguntó. La vida de su padre, cargada de dolor y decisiones difíciles, minaba las bases de la imagen idealizada que había cultivado. Era un hombre que había luchado con demonios internos, cuya batalla se había trasladado a generaciones, afectando su desarrollo y permitiéndole cargar con miedos ajenos. Ser un hijo podría significar muchas cosas, pero enfrentarse a esa verdad era un acto de valentía que nunca había considerado. La presión en su pecho se intensificaba, y esa presión servía como recordatorio de sus propios conflictos internos. Durante años había sentido la necesidad de complacer a su padre, de ser el hijo perfecto que nunca fallaba, pero ahora esa necesidad le parecía casi ajena. ¿No era hora de definir su propia identidad lejos de las expectativas impuestas? Con ello, cada secreto que su padre había compartido comenzaba a desdibujar las fronteras de lo que creía saber de sí mismo. Mientras su padre relataba momentos de su juventud, Luis se sintió tentado a interrumpir, a cuestionar, pero su mente se centró en escuchar profundamente. Aprovechar esta oportunidad no solo significaba entender a don Francisco, sino también conectar con sus propias raíces y construir un nuevo camino. Así nació en él un impulso, la confianza en sí mismo y la percepción de que cada destello de vulnerabilidad era tan poderoso como aterrador. Luis por primera vez dejó caer las murallas que había levantado. Los fragmentos de su pasado se entrelazaban con la narrativa de su padre. ¿Qué tal si esto es un ciclo? ¿Si la lucha de mi padre es también una lucha mía?, pensó. A cada instante suyo le hacía preguntas que lo acercaban a sus propios conflictos y le desarrollaban la valentía que había estado buscando. Su mente empezaba a buscar conexiones, no solo entre él y su padre, sino dentro de sí mismo. Las decisiones que había tomado en reacción al miedo y a la culpa eran reflexiones de un niño frágil, que ahora crecía. Puedo decidir cómo interpretar estas verdades, se decía a sí mismo, pero sabía que el camino no sería sencillo. Para superar sus propios miedos, debía enfrentar uno de sus temores más profundos: la posibilidad de convertirse en la evolución de ese hombre quebrado que su padre había sido. Esto no es solo sobre perdonar a papá, murmuró Luis. Es sobre perdonarme a mí mismo. A medida que don Francisco continuaba, la habitación se llenaba de matices que reflejaban la carga de una relación marcada por la ausencia de comunicación y el peso del pasado. De repente, Luis se dio cuenta de que con cada palabra que más su padre compartía, su propia alma se iba liberando del resentimiento que había establecido por años. Eran cadenas acumuladas que ahora comenzaban a romperse. Sin embargo, a medida que se desvanecían estas cadenas, surgieron nuevas preguntas. ¿Qué pasaría con su relación si abrazaba la verdad sobre su padre? ¿Podría realmente construir de nuevo su identidad? ¿Qué secretos del pasado tendrían la capacidad de alterar aún más su futuro? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Con cada revelación, la urgencia de su propio crecimiento se hacía palpable. Y mientras su padre se abría, también lo hacía él, pero el eco de la incertidumbre lo arrastraba a una decisión inminente. Luis lo sabía. El camino hacia su liberación ya había comenzado, pero todo dependería de cómo se enfrentara a las revelaciones que aún estaban por venir. Cuando la verdad completa de su padre saliera a la luz, tendría la valentía de enfrentar la alteración de su propia narrativa familiar y, lo más aterrador, el reto de encontrarse a sí mismo en medio de este caos. Luis se sentía atrapado en una telaraña de emociones. Las palabras de don Francisco resonaban en su mente como ecos distantes. Cada frase era un reflejo de no solo lo que había sido,
sino también de lo que Luis había evitado ser. Esa noche, la verdad había comenzado a colarse entre los pliegues de su conciencia y con ella un creciente deseo de confrontar su propia narrativa. A la mañana siguiente, Luis se despertó con una determinación nueva. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las sombras que hasta ese momento había permitido que definieran su vida. Se sentó en la cama, consciente ahora de que sus decisiones no solo influían en su vida, sino también en la de su padre. Era tiempo de romper el ciclo. Como un ritual de transformación, Luis decidió retomar su pasión por la fotografía. Durante años había abandonado la cámara, su instrumento de búsqueda y autoconocimiento, en un desván de su mente. Con cada clic que hacía, había aprendido a ver el mundo desde diferentes ángulos. Esta vez, sin embargo, se proponía capturar no solo el exterior, sino su propio interior. Salió a caminar por el vecindario, la cámara colgando de su cuello. A donde mirara, las imágenes representaban lo que él sentía. Flores marchitas, casas en reparación, luces que apenas iluminaban. Cada toma era un espejo que reflejaba sus miedos y heridas. Sin embargo, también había belleza en el caos, y en esa dualidad comenzó a encontrar consuelo. La fotografía comenzó a revelar sus propias luchas de manera tangible. Ese ejercicio se convirtió en una manera de confrontar sus emociones. Luis comenzó a capturar momentos que le resultaban incómodos. Una puerta cerrada, una sombra al atardecer. En cada imagen, comenzaba a escribir un pequeño texto que reflejaba lo que sentía mientras disparaba: temores, inseguridades, recuerdos lejanos. Así, en un acto de valentía, empezó a descubrir la razón detrás de sus decisiones más erróneas y sus patrones autodestructivos. Semanas pasaron, y mientras su habilidad fotográfica florecía, también lo hacía su confianza. Luis comenzó a asistir a talleres y exposiciones locales, construyendo una red de apoyo de creativos que lo inspiraban. Fue en una de esas exposiciones donde conoció a Carla, una fotógrafa con un enfoque centrado en el desarrollo personal y la sanación a través del arte. Pronto se hicieron amigos, y sus conversaciones se convirtieron en un refugio donde Luis podía hablar de sus conflictos internos sin miedo al juicio. Un día, mientras hablaban sobre sus historias familiares, Luis sintió que era el momento de compartir su propio peso. Con vulnerabilidad, expuso sus sentimientos sobre su padre y la presión que había sentido durante años. A medida que sus palabras salían, las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos, liberando un torrente de emociones reprimidas. Carla lo escuchó atentamente, y en su mirada, Luis vio no solo comprensión, sino una invitación a seguir explorando su historia. ¿Y si tu historia pudiera transformarse en una exposición?, le sugirió Carla un día. Podrías explorar la relación con tu padre a través de tu arte, reescribir tu narrativa visual. La idea lo electrizó, pero también lo aterrorizó. ¿Realmente estaba listo para mostrar al mundo su vulnerabilidad? ¿Para poner al descubierto sus luchas y la complejidad de su relación familiar? La sola perspectiva de hacerlo lo enfrentaba a su miedo más profundo: ser visto no solo como el hijo perfecto, sino como un ser humano en búsqueda de su verdad. Luis se quedó reflexionando, sintiendo cómo las emociones se agolpaban en su pecho. La claridad de su propósito comenzaba a forjarse, pero la duda también lo asaltaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a sí mismo y por ende a su padre en un nivel tan visceral? El impulso de crear, de transformar su dolor en arte, se hizo más fuerte. Pero con ello, la pregunta acechaba en su mente: ¿era realmente capaz de contar su historia sin encadenarse al pasado de su padre? La incertidumbre era palpable. El camino hacia su liberación estaba lleno de desafíos, y mientras la invitación de Carla resonaba en su interior, una nueva verdad surgía: la búsqueda de uno mismo rara vez es un viaje fácil. Luis sabía que debía tomar una decisión. ¿Se lanzaría de lleno a explorar su historia a través de su arte, arriesgándose a enfrentar los demonios que había mantenido bajo control? La cámara en su mano parecía pesada, pero su corazón se sentía más ligero que nunca. Estaba listo para capturar no solo imágenes, sino también su propia evolución.
El eco de esa pregunta reverberaba en su alma, invitándolo a la incertidumbre de lo que podría venir. La semana siguiente se convirtió en un viaje emocional. Luis se levantaba cada mañana con una mezcla de excitación y temor, decidido a avanzar hacia una meta que, aunque imprecisa, le ofrecía un destello de esperanza. Al salir a la calle con su cámara, se sentía como un buceador en aguas desconocidas. Cada lugar que visitaba era una inmersión en su propia psique. A medida que fotografiaba, comenzó a centrar sus tomas en una serie que exploraba la relación entre él y su padre. La luz dura del día, las sombras que se alargaban, todo parecía simbolizar no solo el conflicto, sino la búsqueda de la redención a través del arte. Cada imagen era un paso hacia la aceptación de su historia. Luis se sintió sereno en la imperfección. Por primera vez, estaba dispuesto a dejar que el miedo se convirtiera en su aliado, en lugar de su carcelero. Las conversaciones con Carla se volvieron más profundas, más intensas. Ella le hacía preguntas punzantes, desafiando cada uno de sus muros. ¿Qué temes realmente? ¿Tu padre o la imagen que has creado de él? Inquiría mientras Luis analizaba sus fotografías. En esos momentos, sus líneas de defensa se desmoronaban, dejando expuestas vulnerabilidades que había mantenido escondidas por años. Luis se dio cuenta de que su arte no solo servía para expresar sus sentimientos, sino que también estaba despertando una necesidad de confrontar la imagen idealizada que tenía de su padre. Una tarde, mientras revisaba la serie de fotografías que había comenzado a recolectar, encontró una imagen tomada a través de una ventana polvorienta que le pareció un reflejo perfecto de su vida. Un mundo que se veía hermoso desde lejos, pero que estaba cubierto por la suciedad y los límites que él mismo había impuesto. Al ver esa imagen, un pensamiento punzante le atravesó la mente. ¿Realmente estaba dispuesto a limpiar la ventana, a dejar entrar la luz y permitir que los demás vieran su verdad? Luis sabía que esa exposición era un canal de liberación, pero aún sentía el peso de las expectativas. La relación con su padre todavía pesaba como un fardo. ¿Sería suficiente transformar su dolor en arte? La incertidumbre le hizo escudriñar sus recuerdos con más profundidad, formando un rompecabezas que a veces lo llenaba de tristeza, pero que en otros momentos le generaba una curiosidad nueva. Era el momento de activar su creatividad con mayor intensidad. Luis decidió documentar no solo sus propias experiencias, sino también aquellas memorias que había compartido con su padre. Risas, abrazos, pero también fracasos y desencuentros. Las imágenes se fueron apilando, cada una ocupando un lugar especial en su proceso de sanación. Una noche, después de haber pasado horas editando sus fotos, se detuvo en un par de ellas que mostraban luces y sombras en la misma toma. Una representación perfecta de su vida familiar. Fue entonces cuando surgió una idea que lo llenó de electricidad. La obra no debería ser solo sobre él, sino un diálogo. ¿Cómo podría invitar a su padre a entenderlo a través de su arte, a ver lo que él había sentido sin condenas ni juicios? Sin embargo, la decisión de involucrar a su padre lo llevó a un nuevo abismo de reflexión. Se cuestionó si estaba preparado para esta exposición, para abrir una puerta que durante tanto tiempo había mantenido cerrada. La idea de compartir su mundo interior, no solo con el público, sino con aquel que más le había influenciado y herido, lo estremecía. El día en que envió las invitaciones para la exposición fue culminante. Un tirón en el estómago le recordó lo arriesgado de su decisión, pero esta vez no se dejaba paralizar. Si quería romper el ciclo, debía estar dispuesto a asumir la incomodidad de ser vulnerable. Luis quedó atrapado en una espiral de emoción contradictoria. La excitación por lo que vendría se mezclaba con el miedo del rechazo. La pregunta que lo atormentaba se transformó en un mantra repetido en su mente. ¿Estaba listo para liberar no solo su arte, sino también a su padre de los demonios que lo habían acompañado durante años? La dirección a tomar no era clara, pero en su interior, el grito de su búsqueda por la verdad empezaba a resonar con fuerza. Y así, Luis se enfrentó a su mayor reto. No solo crear arte, sino abrir un canal de comunicación que pudiera sanar las viejas heridas.
Sin embargo, al acercarse al día de la exposición, una inquietante revelación lo perseguía. ¿Qué respondería su padre a esta nueva narrativa? La inminente confrontación se convirtió en un eco inquietante, dejándole sin aliento ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Luis se despertó al amanecer, el sonido del silencio en su hogar resonando como un eco de expectativa. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y aunque la sensación de nerviosismo lo invadía, también había un zumbido de determinación en su interior. Había llegado el momento de cimentar su narrativa, de confrontar su pasado y, posiblemente, cambiar el rumbo de su relación con su padre. Se sentó a la mesa, cámaras a su lado, revisando las fotografías que había decidido incluir en la muestra. Observó cada imagen con atención, buscando una conexión entre ellas, un hilo que contara su historia familiar. A menudo se había sentido como un observador distante de su propia vida, pero ahora comprendía que era el momento de ser el narrador. Esta serie no era solo un ejercicio artístico, era una declaración. Al encuadrar las imágenes, Luis se daba cuenta de que había estado confeccionando su exposición como un relato en el que él era el protagonista. Pero el peso de la historia de su padre aún pendía sobre él. Esa temporalidad de su trabajo se sentía como un reloj de arena, cada grano de arena marcando el tiempo que quedaba antes de que su padre entrara en la sala. Se cuestionaba cómo confrontaría la mirada de aquel hombre que fue su héroe y villano. A medida que los días avanzaban, las conversaciones con Carla enriquecieron su proceso. Su papel como hablante crítica le permitía confrontar la esencia de su arte. ¿Qué necesitas realmente de él?, le preguntó un día, mientras revisaban la secuencia de su proyecto. Las palabras de Carla resonaron en su mente. La necesidad de reconocimiento, de justicia, de un entendimiento que había eludido. Luis se dio cuenta que esta exposición no se trataba solo de cómo visualizar su dolor, sino de la oportunidad de reescribir su historia. Con cada sesión de trabajo sentía que desnudaba más su alma. Los recuerdos de su padre se multiplicaban en su mente, en un vaivén constante de nostalgia y ansiedad. Se preguntaba cuántas veces había callado sus sentimientos por miedo a las repercusiones. Esta nueva narrativa le daba el poder de tomar la iniciativa en su vida, de ser el arquitecto de su propia reparación. En los días previos a la inauguración, Luis emprendió un nuevo camino. Se aventuró a buscar a su padre, no solo como un hombre distante, sino como el ser humano que había moldeado su niñez. Se atrevió a llamar, buscando un encuentro. Las dudas lo asaltaban. ¿Debería hablarle sobre su resistencia? ¿Sería capaz de enfrentar su propio miedo? La respuesta que recibió al teléfono fue lo que menos esperaba. ¿Por qué no vino antes?, dijo su padre con un tono de resignación. Esa pregunta lo sacudió. Era un mensaje claro, un llamado a la honestidad que Luis no podía ignorar. Finalmente, tomando una decisión, le propuso a su padre asistir a la exposición. Sin importar sus propias inseguridades, la idea de que su padre asistiera se convirtió en una especie de desafío personal. Si presentaba su arte como un diálogo visual, era esencial que el otro lado estuviera presente. El día de la inauguración, el ambiente estaba cargado de inquietud. Luis sintió que el aire era denso. Cada respiración se sentía como una lucha. La sala estaba llena, pero su atención permanecía atrapada en una sola figura. La luz se filtraba a través de los ventanales, resaltando la imagen de su padre, que se acercaba lentamente, descubriendo las historias que Luis había compartido. Luis miró a su padre, quien observaba con una mezcla de asombro y dolor. Este encuentro se convertiría en el punto de inflexión que había estado esperando, el instante en que ambos, a través de la lente de la cámara, se verían por primera vez. Pero algo lo hizo tambalear. El rostro de su padre no reflejaba solo sorpresa. Había algo más, una sombra que atisbaba en sus ojos. Esa reacción era el compás de la verdad que aún no conocía. ¿Era esta la confrontación anhelada o un nuevo comienzo de incertidumbres? Luis se sintió al borde de su batalla personal, preparado para abrir el diálogo, pero también temeroso de lo que pudiera suceder. La pregunta final lo atormentó.
¿Estaría su padre listo para escuchar su verdad? En ese instante, comenzó a darse cuenta de que dar el primer paso solo era el principio. La exposición era solo un preámbulo de la confrontación que aún debía vivir. Luis se sentía atrapado entre nervios y expectativa. Cada imagen expuesta era un reflejo de su lucha interna y el deseo de encontrar una conexión real con su padre. La inauguración se convirtió en un espacio cargado de tensión, donde el aire parecía vibrar con las emociones no expresadas. Se movía entre los asistentes, pero su mirada siempre regresaba a la figura de don Francisco, que observaba cada fotografía con un rostro teñido de confusión y dolor. Tras las primeras reacciones de admiración de los otros asistentes, Luis decidió acercarse a su padre. Con cada paso, sus latidos se volvieron más intensos, como un tambor marcando el compás de su propia ansiedad. La sala estaba viva con palabras elogiosas, pero para Luis, todo se desvaneció en un murmullo lejano. La única voz que resonaba en su cabeza era la de su padre. «¡Papá!», pronunció con una voz que reflejaba su vulnerabilidad. Aquel momento significaba mucho más que una simple inauguración. Era la apertura de un diálogo que había permanecido clausurado por años. Don Francisco giró su cabeza hacia Luis, y en sus ojos vio el miedo, la lucha y quizás un destello de esperanza. «Luis», dijo su padre en voz baja, «no sé qué decir». Esa confesión resonó más profundo que cualquier palabra de alabanza que hubiera escuchado esa noche. «Lo único que sé es que no entendía lo que venía haciendo». Luis sintió que el peso de los años se descolgaba lentamente de sus hombros. «Papá, esto no es solo sobre mis fotografías», explicó. «Es sobre nosotros. Quiero que veas lo que he sentido, lo que hemos vivido, cosas que hemos escondido». Don Francisco lo miró, como si por primera vez empezara a comprender el significado de esas imágenes. Era un hombre cuyas palabras habían sido escasas y su historia personal cargada de secretos. Al verse pues ante las fotografías, Luis notó que su padre comenzaba a desnudarse emocionalmente. «Cada imagen es una parte de mí, de nosotros», continuó. «Están llenas de sombras, pero también de luz. Necesitamos entenderlas juntos». La sinceridad de Luis hizo que una gota de emoción asomara en los ojos de don Francisco. Era un pequeño triunfo en un extenso viaje hacia la reconciliación. La conversación fue fluyendo, un paso a la vez. Ambos, padre e hijo, comenzaron a abrir el capítulo que hasta ese momento había permanecido inexplorado. Al estar rodeados por el eco de las risas y los murmullos de los visitantes, Luis percibió que la luz de la verdad comenzaba a iluminar las grietas de su relación. «Me asusté de que mis secretos te lastimaran», admitió don Francisco, con un tono entre nostálgico y devastado. «Siempre quise que fueras mejor que yo, incluso si eso significaba ocultar todo lo peor de mí». Las palabras pesaban enormemente, pero a la vez sentía la brisa de un nuevo amanecer entre ellos. Al contemplar la incertidumbre en los ojos de su padre, Luis se sintió fortalecido. «No necesito ser mejor, papá. Solo necesito que sepas quién soy», replicó, «y que también sepas que estoy listo para aceptar lo que hemos construido juntos, incluso si es imperfecto». A medida que los visitantes avanzaban entre las fotografías, la conexión entre Luis y su padre se profundizaba. No era un camino fácil ni sin sobresaltos. Sus almas estaban entrelazadas por dolor y heridas, pero también por un deseo compartido de sanar. Este contexto artístico se convirtió en un campo fértil para cultivar la comprensión mutua. Finalmente, cuando la noche llegó a su fin, entre ruidos de despedida y risas, don Francisco se detuvo y miró intensamente a su hijo. «Nunca supe cómo decirte que estoy orgulloso de ti». Aquel simple reconocimiento tiñó el aire de significado. Luis sintió que una barrera se derribaba y a través de ese momento un reconocimiento tangible se establecía. Se fue de la exposición con el corazón ligero y la mente llena de posibilidades. Luis se percató de que, al confrontar los secretos familiares, había logrado no solo entender a su padre, sino también reconciliarse consigo mismo.
Se liberó de la necesidad de obtener la aprobación que siempre había ansiado. Había comenzado a construir su propia identidad, richamente matizada y compleja, lejos de las sombras de la expectativa. La última toma que capturó aquella noche fue del abrazo que compartieron, inmortalizando la conexión transformadora que habían creado. Luis aprendió que sus luchas no definían su vida, sino que podían ser el camino hacia su propio éxito, su propia verdad. La cámara ya no solo era un refugio, sino un medio de expresión que le otorgaba voz y claridad en su viaje. Este camino lo llevaría a ser un arquitecto no solo de estructuras, sino de historias, experiencias y sueños. Y así, la sombra del oscuro secreto se disipó, dejando al descubierto la luz del entendimiento y la aceptación. En el fondo de su ser, Luis sabía que lo que había conquistado era mucho más que reconocimiento. Había logrado establecer una conexión auténtica con su padre, lo que les abriría las puertas a un nuevo capítulo lleno de nuevas posibilidades, amor y, sobre todo, libertad. Ahora, Luis estaba listo para escribir su propio relato, uno donde cada momento, cada imagen, contara su verdad. Estaba decidido a seguir explorando su voz, a seguir construyendo puentes entre su historia y su futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es valiosa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más. La comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal entiende la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Los esperamos.